repaso de lo que hemos ya cubierto en Juan capítulo 12. Comenzamos con una cena en Betania, como dice el versículo del 1 al 8, donde estaba Lázaro con sus hermanas. María vino, le trajo un perfume a Jesucristo. ¿Y quién fue el que protestó? Judas. ¿Qué dijo Judas? ¿Por qué no mejor se vende el perfume y se le da a los pobres? Pero él no le decía porque se preocupaba por los pobres, ¿verdad que no? Lo decía porque era un ladrón, un ratero, un estafador, y él quería el dinero para él porque él tomaba del dinero de la ofrenda de Jesucristo. Pero Jesucristo le respondió que esta mujer hizo una buena obra. Después vemos el complot de matar a Lázaro, el versículo 9 al 11, porque los judíos iban a ver a Jesús, pero también iban a ver a Lázaro. Y muchas veces nosotros mismos vamos a ser perseguidos por ser seguidores de Cristo. Después vimos la entrada triunfal en Jerusalén del 12 al 19. Aprendimos la semana pasada que era una profecía. Vimos que los discípulos de Jesucristo no entendían porque Jesucristo aún no había sido glorificado y que los religiosos rechazaron la señal por ignorar la profecía. Bueno, continuamos en el versículo 20. Unos griegos buscan a Jesús. Dice el versículo 20 de Juan 12 al 22. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues acercándose a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Ahora una pregunta: ¿quiénes son estos griegos? O sea, cuando dice la Biblia griegos, ¿se refiere a judíos que vivían en Grecia? ¿O se refiere a griegos de nacionalidad? Que ellos eran de la tribu en un sentido, de Grecia eran griegos, su raza era griega. Algunos enseñan y dicen que estos eran griegos y comparan la Biblia en Hechos 6. Vaya conmigo a Hechos 6, deja ahí su marcador en Juan porque vamos a volver a Juan. Y vamos a explorar lo que la Biblia dice. Tal vez estos son judíos griegos porque están llegando durante la Pascua, durante una fiesta importante en Jerusalén. Entonces, obvio, creer o determinar que estos eran unos judíos. Dice ahí en Hechos 6, versículo 1, dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración. ¿De quiénes dice ahí? De los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces aquí hay un ejemplo donde vemos que se le llama a los judíos, porque la iglesia aquí en Hechos 6 está compuesta de puro judío. Cuando me refiero de judíos, no gentil, o sea que no era de otra nacionalidad excepto de los israelitas o hebreos. Y estaba diciendo que estaban desatendiendo a estas mujeres, porque estos hombres vivían aquí en Jerusalén, siendo ellos griegos, y eran ellas en un sentido despreciadas. Ahora regresemos ahí a Juan, capítulo 12. Otros dicen que Jesucristo no recibe a gentiles, pero obviamente vemos que Jesucristo sí recibía a gentiles. A veces citan la Biblia en Mateo 15, 24, dice: yo no soy enviado sino las ovejas perdidas a la casa de Israel. O sea, Jesucristo no vino a predicarle a los gentiles, Él no vino para andar entre la gente que no era creyente del pueblo de Israel, sino que Él siempre se enfocó en los hijos del pueblo de Israel. Pero vemos en la Biblia que Jesucristo sí recibió a gentiles. ¿Sí se acuerdan a quién recibió? Una vez Él recibió a un centurión romano, recibió su plegaria, escuchó su plegaria y Él contestó su oración. En otra ocasión escuchó a una mujer cananita. Decía que mi hija está enferma. Y le dijo: no puedo yo darle el pan a los perrillos. ¿Se acuerdan de esa historia? Y le dice: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesucristo estaba asombrado por la fe de esta mujer y le concedió su oración. Ahora esto nos enseña que Jesucristo tenía un propósito. Él no estaba en contra de los gentiles, pero Él vino a buscar las ovejas perdidas, como habíamos cubierto ya en los últimos capítulos. Aquella gente que ya creía en Jehová, que ya había invocado el nombre de Jehová, simplemente no se les había revelado a Jesucristo como el Mesías. Pero ahora vemos ahí por qué buscaban a Jesús estos gentiles, estos griegos. ¿Qué querían estos griegos? ¿Querían ser salvos? Posiblemente. Es posible también que querían ver un milagro, una señal. Vaya conmigo a Lucas 23 y vemos ahí que un rey llamado Herodes también quería ver de Jesús una señal. Este hombre no creía en Jesucristo, pero él era traído a Jesucristo por los que escuchaba de él, por las maravillas que hacía. Y para él era un hombre que hacía cosas, unas señales tipo magia, yo creo. No me puedo imaginar, pero este hombre era un incrédulo. Dice Lucas 23, versículo 8 y 9. Herodes, viendo a Jesús, mire, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle,
porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer, ¿qué dice ahí? Alguna señal, dice el 9, y le hacía muchas preguntas, pero no de Jesucristo, pero él nada le respondió. Entonces la pregunta es, ¿por qué venían estos hombres a Jesús? Recuerda el contexto de este capítulo. ¿Quién había resucitado? Lázaro había resucitado y mucha gente llegó a Jesús a causa de esto. Y también llegaron a recibir a Jesús en su entrada triunfal a causa de Lázaro. Vea lo que dice ahí en Juan. Regresemos al capítulo 12, lo que dice el versículo 18. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho, ¿qué cosa dice ahí? Esta señal se refiere a la resurrección de Lázaro. Ahora, no podemos entonces saber si estos eran griegos, judíos o no. Se lo dejo a ustedes, los pasajes que acabamos de leer. Yo pienso que sí eran judíos, eran griegos judíos que querían ver a Jesucristo. Pero vamos a ver que Jesucristo no les dio una respuesta a esos. Simplemente Él les va a mostrar su propósito principal de por qué Él vino a esta tierra. Vemos una enseñanza tremenda del versículo 23 al 30, donde nos enseña la enseñanza de la semilla que cae en tierra y debe morir. Dice el versículo 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. Dice ahí, Jesús le respondió. ¿A quién le respondió aquí? ¿A quién le está respondiendo? A Felipe y Andrés, yo pienso, pero en presencia obviamente de los griegos, en presencia de mucha gente, vamos a ver. Esta respuesta empieza con un anuncio de su muerte. Jesús anuncia su muerte. Dice el pasaje, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Recuerda que a través de nuestro estudio, Jesús decía una y otra vez, no ha llegado mi hora. No ha llegado mi hora. Cuando María le dijo, escúchalos, necesitamos vino, no ha llegado mi hora. Y decían, tú debes ser nuestro rey, no ha llegado la hora. Una y otra vez Jesús decía, no ha llegado la hora. Pero ahora, ¿qué está diciendo Jesús? Ha llegado la hora. ¿Por qué? ¿Qué están celebrando esta semana? La Pascua. ¿Y qué significa la Pascua? ¿Alguien se acuerda qué significa la Pascua? La palabra Pascua significa pasar por encima. Representa lo que era un corderito que fue sacrificado, tomaron la sangre para ponerlo en los postes de las puertas. Y Jesucristo es nuestra Pascua, recuerde eso. Y recuerde también que la Biblia dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces llegó el tiempo, esta es la última Pascua que Jesucristo va a celebrar y Él mismo después va a hacer aquel sacrificio pascual. Y aquí Jesucristo está anunciando que es tiempo de su partida. Mira, Jesucristo vino y tomó la oportunidad aquí para mostrarle a la gente que Él no es nada más un sanador, que Él no es nada más un maestro, sino que su propósito principal es ser salvador. Vaya conmigo a Lucas 19:10. Aquí vemos Jesucristo declara su propósito por el cual vino a la tierra. Y sí, el Señor enseñó, sí, el Señor sanó y aún enseña y sana, pero la Biblia nos enseña que Jesucristo es Salvador. Él es el Salvador del mundo. Es más, no solamente de nosotros los salvos, sino de todo el mundo. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, ¿y a qué? Y a salvar lo que se había perdido. Aquí está su propósito. Llegó su hora. Para esto nació, para esto vivió. Vino para morir, para ser el Cordero en la Pascua que están celebrando durante este tiempo, que ahora es nuestra Pascua para siempre. Llegó su hora. Y ahora Cristo debe morir para cosechar muchas almas. Regresa ahí a Juan 12. Aquí el Señor nos da una analogía de una cosecha. Su salvación es representada en forma de cosecha, dice el versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Está diciendo que cuando tomamos una semilla, un grano, como dice aquí, tiene que morir esa semilla, la ponemos debajo de la tierra y muere, pero al morir entonces da fruto. Y crece un arbusto, o crece la vid, o crece un gran árbol. Y ese árbol después da mucho fruto. Y eso es lo que representa la muerte de Jesucristo. Es lo que está diciendo este pasaje. Vemos ahí, en primer lugar, la crucificación de Cristo crucificado. En el versículo 24, es cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿y qué dice? Y muere. ¿Cómo muere Cristo?
crucificado. Usted y yo ya lo sabemos, los discípulos no lo sabían, pero él está anunciando que Él va a morir. Nosotros lo entendemos como la crucifixión, pero después Cristo es multiplicado. Vea lo que dice al final de la siguiente parte: no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué pasa, hermanos? Lleva mucho fruto. Vemos aquí la cosecha de la muerte de Cristo, que estas son muchas almas. Cristo prepara el camino de la salvación. Esto no quiere decir que todos son salvos. Jesucristo preparó, hizo el medio de salvación al morir por nosotros, pero cada persona debe tomar su decisión de creer en Jesucristo. Debe recibirle, como dice la Biblia, debe aceptarlo, debe creer en Él, debe poner su fe en Jesucristo como el único Salvador, el único y suficiente Salvador. Jesús y nadie más. Jesús y nada más, solo por fe, solo por gracia, solo en Jesús. Cuando usted cree en Jesucristo, entonces usted es salvo, y ese es el fruto. La Biblia habla de fruto. Y el fruto que habla no se refiere a nuestros actos o acciones, porque mucha gente a veces usa ese pasaje: por sus frutos los conoceréis, dice en Mateo 7, pero el contexto nos habla de un falso maestro. El fruto del falso maestro es su estudiante. El estudiante, los que ellos reproducen. Ahora quiero comprobar eso con la Biblia. Vaya conmigo a Romanos 1, versículo 13. La Biblia le llama a las almas salvas fruto. Romanos 1, versículo 13. Aquí Pablo le escribe a Romanos y él dice: yo quiero ir hacia Roma, quiero ir a donde ustedes están para poder evangelizar y predicar el evangelio. Dice: yo puesto estoy listo, no me avergüenzo y quiero ir a predicarles. Pero ¿con qué fin? Dice el versículo 13: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún, ¿qué dice? Fruto como entre los demás gentiles. Ahora vaya conmigo a Romanos 16, 5. Él dice: yo quiero tener fruto entre ustedes, quiero tener fruto entre los romanos, como lo he hecho entre los demás gentiles. ¿Cuáles gentiles? Los colosenses, los tesalonicenses, los filipenses. Ahora quiero ir a los romanos. Es más, Pablo le dice: ahí entre ustedes hay uno que es mi fruto. Dice Romanos 16:5: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es, ¿qué cosa dice ahí? El primer fruto de Acaya para Cristo. Aquí está diciendo: mira, aquí tengo el primer fruto que yo tuve cuando fui a Acaya. ¿Cómo se llama? Epeneto. Epeneto fue el primer fruto de Pablo. Ahora vaya conmigo a 1 Corintios 16:15. 1 Corintios 16:15. Aquí Pablo va a hablar de otro fruto que él tuvo. 1 Corintios 16, ¿estamos ahí? Dice el versículo 15 de esta manera: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Aquí la palabra primicia se refiere al primer fruto. Podemos decir el primer fruto o el esfuerzo de los esfuerzos evangelísticos de Pablo. Entonces vemos que la Biblia usa fruto para hablar de quién. De las personas salvas. Jesucristo tuvo que morir para llevar mucho fruto. Pero quiero decirle que cuando Cristo murió, le dio el encargo a los creyentes, a la iglesia, de ir y predicar el evangelio para que entonces nosotros demos ese fruto. Cuando usted cree en Jesucristo, usted se convierte en el fruto. Pero entonces usted tiene que dar fruto. Se tiene que convertir en un sentido entonces en un árbol para usted dar fruto también. Ahora voy a comparar esta enseñanza en Juan 15:16. Juan 15:16. El creyente debe multiplicarse. Jesucristo decía que ese era el propósito de los cristianos. Y eso es diferente a decir el fruto del Espíritu. Eso es diferente a agradar al Señor en toda buena obra para llevar fruto. Eso es diferente. Dice así Juan 15:16. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia de esta manera: no me elegisteis a vosotros, porque, ¿dónde estoy? Sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué dice? Fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La meta de cada cristiano es dar fruto, es reproducirse en otro cristiano. Que usted pueda tomar la palabra de Dios y predicarle el evangelio de la gracia
a un incrédulo que está cegado tal vez por Satanás, va siguiendo el curso de este mundo y no conoce la verdad, y usted le presenta el evangelio. De pronto la persona entiende y conoce que el único camino bíblico para ser salvo es por medio de Jesucristo. De pronto es salvo y esa se convierte en su fruto. Déjale una pregunta: ¿cuánto fruto tiene usted? ¿A cuántas personas usted ha guiado a Jesucristo? Y podemos pensar en miles de excusas de por qué no hacemos este trabajo. A muchos no les gusta, es decir, no es un trabajo fácil, ni mucho menos para empezar a algunos. Porque le estamos diciendo que lo que vemos en la Biblia es que estos iban a hablar a la gente que no conocían, a un extraño o extranjero se dice, stranger, uno que no conoces, un extraño. Buenas tardes, quiero yo hablarte de algo, lárguese de aquí, usted, aleluya, no quieren escucharnos. Es posible que nos cierren la puerta y a él le van a cerrar la puerta. Ay, me están ofendiendo porque cerraron. Y mucha gente toma tiempo y sacrificio levantarse temprano, arreglarse un sábado y tener que venir a la iglesia, orar y aquí motivarnos, después salir por las calles y llegar a un vecindario donde usted nunca ha estado y empezar a tocar puertas de una puerta que no sabe ni quién está atrás. Me va a recibir alegremente, se va a ofender. ¿Qué va a suceder? Bueno, no sabemos. ¿Y sabe qué? A mí ya ni me importa lo que está detrás. Quien sea, le vamos a hablar de Jesucristo. Hermano Cocina y yo, a veces vamos los domingos, el sábado de la mañana, fuimos a las 7 y fuimos aquí a lo que era la McFadden y esta calle es la Standards. Y a las 7 de la mañana hay gente ahí, hay un montón de gente, un montón de vagos que ya están ahí. Y digo vagos porque ahí se ponen muchos vagos. No me refiero a trabajadores, no me refiero a gente que va camino al trabajo, a la tienda, vagos. Que nada más, ¿saben cuando digo vamos y conocen esa raza ahí? Y tremendos de Michoacán, de Jalisco, y esos hombres necesitan del Señor. Y bueno, vamos a hablarles. Algunos se burlan de nosotros, algunos no nos escuchan. Una vez hablamos con un muchacho que estaba él preparando su marihuana mientras le estábamos hablando de Cristo. Ahí está Mano Cocina bien alegre porque estaba respirando eso. Pero mire, es algo que no es algo fácil. ¿Nos puede dar miedo? Sí. ¿A algunos les da temor? Sí. ¿A algunos les da cosas? Sí. Por eso el Señor nos dio su Espíritu Santo, para que tengamos denuedo y vayamos con el poder y la fuerza de Él a hacer la obra que Él nos mandó a hacer, que es llevar fruto. El Señor quiere que usted lleve fruto. Y note el contexto que leímos. Cuando usted lleva fruto, usted puede pedirle al Señor lo que usted desea. Porque dice, este está haciendo la obra, este está evangelizando, le voy a contestar su petición. Porque Él está haciendo lo que a Él más le importa, que son el corazón de Dios palpita por las almas perdidas. ¿Para qué vino Jesucristo? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahora que Él se fue, ¿a quién mandó? A nosotros, dice la Biblia. ¿Cómo irán sin haber quien les prediquen? ¿Y cómo van a ir si no fueran enviados? Por eso nuestra iglesia tiene que obedecer este mandato y salir a evangelizar y predicar el evangelio. Y a veces nos llevamos a nuestra familia. Yo me llevo a mi esposa y a todas mis niñas. 5. Vamos 5 y ahí vamos empujando la carriola y es un trabajoso. Sí, ¿les acuerdas, hermano? Es una misión para nosotros. Es una misión tener que salir. Venga, saca, cuida la calle, no cuida la calle, cuidado con eso. Y mis hijas muy distraídas, hay un perro y que esto y aquello. Y tenemos que hacer y lo hacemos y nos da gozo. ¿Sabe por qué? Porque yo era un niño y me llevaban de niño a evangelizar. Y yo era el que me sentaba, cargaba mi resortera mientras iba a evangelizar. Pero ahora de pronto el Señor nos dio el celo para predicar el evangelio. And if you're a young man, you ought to give fruit. Tienes que dar fruto. La primera vez que yo gané una persona en inglés que le compartí el evangelio, era un morenito. He was black boy. Y le dije, what's up, cuz? Le dije, ¿cómo estás, primo? ¿Te puedo hacer una pregunta? Y le compartí el evangelio y para mi sorpresa entendió y recibió al Señor. Qué maravilla, no hay gozo más grande que predicar el evangelio. Dios nos manda a llevar fruto. Regresemos a Juan, capítulo 12. Vimos ahí, en primer lugar, Cristo habló de su muerte, que iba a ser crucificado. Cristo iba a ser multiplicado. Pero ahora vemos que Cristo nos da un mandato de servirle, pero vemos una paradoja. La palabra paradoja es algo contrario a lo común. ¿Qué dice Jesucristo? Dice el versículo 25, el que ama su vida, ¿qué dice ahí? La perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, ¿qué? La guardará. Esto no habla de salvación. Esto está hablando, si vemos el contexto de todo Juan, sabemos que no se trata de la salvación, sino que trata simplemente que la manera de vivir para Dios es morir a uno mismo. Es lo que está diciendo. Si usted quiere vivir
para Dios, la manera de vivir para Dios es morir para uno mismo. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, vaya conmigo a Lucas 14. Tenemos que explicar este pasaje, pero Jesús lo explica mejor en otros evangelios, o los otros escritores lo registraron mejor. Lucas 14, vamos a leer del 25 al 33. Lo que el Señor aquí está hablando es que sus discípulos deben comprometerse. Y eso es lo que a muchos no les gusta. A muchos cristianos no les gusta comprometerse con el Señor. Y antes de leer el pasaje, es verdad, nuestra raza no le gusta el compromiso. No nos gusta hacer compromiso, a lo menos a la mayoría. Hay algunos que sí, si se comprometen, cumplen su palabra. Y otros, como saben que no son buenos para cumplir, mejor no se comprometen. ¿Por qué cree entonces que el Metro PCS es muy popular? Me acuerdo cuando uno sacaba la compañía de teléfono, era un contrato ¿por cuántos años? Por 2 años. Lo enganchaban por 2 años. Hoy dice sin contratos. Sí, ¿verdad? Y hay muchos, y por eso cada rato cambian su teléfono. Y Dios dice, el cristianismo no es a medias. El cristianismo no es si me conviene. El cristianismo no es si tengo tiempo. Y la gente dice, Dios sabe que yo no tengo tiempo. Y quiero decirle que Dios sabe que usted no tiene la prioridad. Y Dios dice, el verdadero cristianismo y discipulado requiere compromiso. ¿De qué forma? Vean lo que dice Lucas 14. No es mi palabra, no es palabra de un pastor, ni de una iglesia bautista. Es palabra de Cristo. Dice el versículo 25, Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él. ¿Cuánta gente le seguía? Grandes multitudes. Mucha gente, multitudes afirman ser creyentes. Y yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo. Y Jesucristo notó que le estaban siguiendo mucha gente. Y noten lo que le dice en la siguiente parte. Y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser, ¿qué dice ahí? Mi discípulo. Está diciendo, si su amor por su papá y su mamá y sus familiares es más grande que la mía, no puede ser mi discípulo. Si usted ama su propia vida más que la suya, sus planes, sus ambiciones, sus sueños, más de lo que Dios pide, no puede ser mi discípulo. Le está diciendo a grandes multitudes. Dice el 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser, ¿qué cosa dice ahí? Mi discípulo. ¿Qué está diciendo esto, llevar su cruz? ¿Para qué servía la cruz? Para sacrificar para matar a una persona. Es para lo que era. Y él dice, si alguien no está dispuesto a morirse a sí mismo, a matar su carne, a matar su ego, a matar su yo, y a matar todo lo que su deseo y ambición, no puede ser mi discípulo. A lo que dice la siguiente frase, versículo 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que le vean comienzan a hacerle burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera primero si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Aquí está haciendo una ilustración. Está diciendo, ¿quién empieza a edificar sin calcular? Y le está diciendo, ¿quién piensa ser un discípulo sin contar el precio? ¿Cuál es el precio de ser un cristiano verdadero? ¿Hay un precio que pagar? Sí. ¿Sabe cómo empieza cada día? Levantándose, leyendo su Biblia y orando todos los días. Ese es el primero. Y todos los días decir, Señor, no es mi voluntad, no es mi deseo, lo que tú quieres que yo haga, yo voy a hacer. Y yo voy a amar te voy a amar más a ti que aún a mi propia esposa. Algunos dicen, pastor, ¿usted ama más a Jesús que a su esposa? La respuesta es sí. Yo tengo que amar más a mi esposa. Si yo amo más a mi esposa, seré un mejor esposo que si yo la amara primero a ella antes que a Dios. ¿Cómo está eso, pastor? Porque Dios me enseña cómo ser un buen esposo. Y si yo amo a Dios, yo voy a obedecer a Dios a todo costo. Y decir, pues mi esposa tal vez no es lo que yo pensaba. Tal vez no es lo que yo pienso que ella debe ser. Pero Dios me mandó a amarla. Y por eso la amo. Si mi esposa me es infiel, Dios me manda que yo le sea fiel, que la perdone y viceversa. Yo creo que es más difícil para ella, yo soy una cruz más pesada para ella. A veces pensamos de esta manera,
Si yo amara más a Dios que a mis propias hijas, sí, yo amo más a Dios que a mis hijas. Así seré un padre que provee para ellas. Así seré un padre que se preocupa espiritualmente por ellas, porque estoy obedeciéndole a Él, amándole a Él, haciendo lo que Él me manda. Y usted tiene que calcular el precio. No se trata nada más de, ya yo soy cristiano, ya cambié de religión. No, se trata de unirse a la causa de Cristo. Se trata de subirse entonces las mangas y ponerse a trabajar para el Señor y decir, es tiempo de servirle, vamos a entrarle de lleno a las cosas de Dios. Hay quienes dicen, pastor, ¿le entramos o no le entramos? Yo le digo, ya está dentro, ya está usted aquí, ¿qué está esperando? De una vez. El Señor es el que está diciendo, éntrale de lleno. Jesús no quiere cristianos a medias. He doesn't want a half Christian. I'm Christian in the church and I'm in the world over here. No. Dice, yo quiero cristianos en la iglesia, en la casa, en el trabajo, de lleno. El Señor dice que nos está desanimando la mediocridad y el egocentrismo. No debe usted preocuparse por sí mismo ya, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisiones voy a tomar? El Señor ya ha tomado, yo creo, más del 90% de nuestras decisiones en la Biblia. ¿Debo yo orar? Si debo ir a la iglesia, Dios ya dijo, puedo orar a cuál, pero Dios dice, tienes que ir a la iglesia. ¿Debo yo orar si voy a amar a mi esposa? Dios ya dijo que tiene que amarla. ¿Debo yo orar con quién me debo casar? Ahí sí Dios nos da principios a los muchachos y a las señoritas. ¿Con quién te vas a casar? Hermano Josué se acaba de casar. Hermano Josué, tremenda bendición. Cambió completamente. Mejoró. ¿Verdad? El amor edifica. Una tremenda esposa que tiene. ¿Por qué escogió a su esposa, hermano? Obviamente no estoy hablando de lo exterior. Hubo algunas cualidades internas que usted buscó. ¿Qué veía en su esposa? Amaba al Señor. ¿Por qué amaba al Señor? Ella le dijo, ¿ya usted le creyó? ¿La veía en la iglesia? ¿Sí? Constantemente, evangelizando, una buena actitud. Le compartía tal vez el devocional que ella estaba haciendo. Eso fue lo que le llamó la atención a este varón, al ver, y así sé que ella va a ser una buena esposa, porque es una buena cristiana, tiene un buen testimonio. But she's cute, dicen los de allá afuera a veces, es que está bien guapa, guapísima. Pero no viene a la iglesia, la voy a convertir. Ahora, pastor, ¿ha sucedido eso? Sí ha sucedido, pero mire, la excepción no es la regla. Yo a veces veo a mis papás, ellos llegaron al Señor, mi papá tenía 33 años y por la pura gracia de Dios se pudo tener un buen matrimonio antes y después. Pero no podemos nosotros decir, pues si lo hizo él. No, recuerde, mejor hay que seguir los principios de Dios. Dios dice, no unáis en yugo desigual. La ley dice que sí, debe haber una atracción física, pero no debe ser lo principal. El muchacho debe buscar la voluntad de Dios. No debe tener una preocupación de uno mismo, de mis deseos, mis sueños, sino Dios es el que debe determinarlos. Vaya conmigo a Hechos 20, por favor. Aquí en la Biblia vemos a un hombre que él, dice la Biblia, no estimó su vida para él mismo. Hechos 20. El nombre es Pablo. Hechos 20. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice el versículo 18, dice, cuando vinieron a él, hablando de Pablo, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Dice el 19, mire, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas, me han venido por las hechanzas de judíos. Pablo está diciendo aquí que él estaba dispuesto a padecer y sufrir por Cristo, a pesar de que servía con muchas lágrimas, con mucho dolor. Y después dice que enfrentó muchas pruebas, las acechanzas de los judíos. Si usted lee Hechos, vamos a ver que a Pablo lo apedrearon, lo azotaron, lo metieron en la cárcel, todo por el nombre de Jesucristo. ¿Pero por qué lo hacía? ¿Qué no le importaba a él su vida, sus sentimientos? ¿Por qué le hizo todo esto Pablo? Bueno, él nos da la respuesta ahí en el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso. O sea, está diciendo, estas cosas no me interesan. ¿Por qué? Dice, ni estimo preciosa. ¿Qué cosa?
mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera, mire, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo está diciendo aquí, mira, a mí no me importa mi vida, no lastimo para mí mismo, si me matan, que me maten, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por el Señor Jesucristo. Y dije, uno puede mirar esto y decir, qué bárbaro Pablo, qué tremendo Pablo lo que él estuvo dispuesto a hacer. Pero nosotros no estamos en ese peligro. Nosotros no vamos a enfrentar esas cosas que Pablo enfrentó. La pregunta que le hago, ¿por qué no estamos entonces dispuestos a darle al Señor nuestra vida? De servirle a Él, de vivir para Él. Esto es lo que el Señor Jesús está diciendo en Juan capítulo 12. Jesucristo no quiere un cristiano que le siga a medias. Debemos matar al viejo hombre. Bueno, Josué, ¿puede venir para acá? Este tema me ha parecido bastante esta semana en mi estudio personal. Leí Gálatas capítulo 12 esta semana y al preparar este mensaje aparece morir a uno mismo. ¿Qué significa eso? Hablamos de eso la semana pasada, algo de morir o tener su cuerpo en sujeción. Pero lo que debe hacer el cristiano todos los días es matar su propia carne. Él es mi carne. Y la carne está viciada. Y la carne me está guiando a hacer otras cosas. Me trae pensamientos a la cabeza. Me empieza a hablar. Tú eres importante. Sí, tú eres bien importante. Yo soy importante. ¿Por qué me habló así el patrón? ¿Qué no saben quién soy yo? Me mete orgullo. ¿Qué pasó? No tiene ni idea. No tiene idea. No me aprecian, ¿verdad, carne? No me aprecian. La esposa no aprecia lo que hago, ¿verdad? Trabajo todos los días y nada más ven, wiri. Ya, es lo que dicen algunos, porque permiten que la carne les deje eso. ¿Y la carne? ¿Qué más dice la carne? La carne dice, no, mira, haz esto o aquello, ¿qué? ¿Cómo qué? ¿Qué carne es? Dime. ¿Ignora a quién? Esta carne no es buena, esta carne está... ¿Qué debo hacer yo con mi carne? Tengo que crucificar a mi carne. Es decir, carne, el que manda aquí es Cristo. Y tengo que crucificarlo. Ahora, tengo que morir entonces yo al pecado. Morir a la lascivia, morir a la soberbia. Tú eres importante, que hablen de ti, que te traten así. Morir a la impiedad, morir a los deseos carnales y mundanos. Vaya conmigo a Tito 2, por favor. Gracias, hermano. Tito capítulo 2. Me preguntó una muchacha, ¿por qué ustedes usan la palabra mundanos? Porque está en la Biblia. Gálatas, disculpe, Tito 2. Ahorita voy a explicarle qué significa esa palabra. A veces la gente dice, él es un mundano. ¿Ha escuchado esa expresión? O le dicen de una forma así despectiva, mundano. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Tito capítulo 2, ¿estamos ahí? Dice, vamos a empezar a leer el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¡Qué bendición! Pero vea, la gracia tiene otro propósito. Aparte de salvarnos y darnos vida eterna, dice el 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos, ¿qué dice ahí? Mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Está diciendo ahí que el cristiano debe vivir de una manera correcta que le agrade al Señor, pero tiene que renunciar a la impiedad. Tiene que renunciar a los deseos. ¿Qué cosa? ¿Cuáles deseos? Mundanos. ¿Cuáles son esos deseos? Bueno, primera de Juan 2. Los deseos mundanos se explican ahí en 1 Juan 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están, ¿dónde? En el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, mire, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces vemos ahí que el Señor quiere que renunciemos a los deseos mundanos. O sea, entonces, ¿cuáles son los deseos? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tenemos que entonces crucificarnos todos los días y no permitir que nuestra carne nos empiece a dictar. Nada más imagínense un cadáver aquí tendido
en un ataúd. Y supongamos que esa persona le debe a usted dinero, esa persona le debía dinero a usted. Usted se puede arrimar y decirle, eres un ratero, eres un tranza, me robaste, y le voy a dejar saber a todo mundo que me robaste. ¿Va a sentir ese muerto? No. ¿Va a reaccionar a la crítica? No. Así debe ser usted, vamos a estar muertos. No ser ratero, pero debemos ser muertos a la crítica. Y cuando alguien le critique, usted responda en su mente, estoy muerto, estoy muerto. ¿Cómo dicen los niños? No oigo, no oigo. Soy de palo, tengo orejas de pescado. ¿Ah? ¿El palo oye? No. ¿El pescado tiene orejas, oídos? No. Entonces, así tiene que ser, pastor. Pero yo no puedo fingir, pastor. Entonces tiene que aprender a morir. El morir es doloroso. El morir es algo que le va a doler, pero con el tiempo usted va a madurar. La práctica le va a hacer mejorar. Supongamos que está otro cadáver ahí y era una buena persona. Y las personas pasan y empiezan a decir, era un buen hombre, me ayudó aquí y acá. Y sigue la siguiente persona, esta persona me ayudó tremendamente. Si no fuera por él, ¿dónde estuviera yo? Déjale una pregunta, ¿esa persona se va a exaltar al escuchar lo que están hablando de él? No, ¿por qué? Porque está muerto. O sea que usted y yo también tenemos que estar muertos a la alabanza. Cuando nos empiezan a alabar, y qué tremendo, porque luego se empieza usted a una esponja. Eso nos pasa a todos. Alguien habla de usted, no, este es bueno para el fútbol, este es bueno para esto, sabe dibujar, sabe pintar, es muy inteligente, es muy organizador, sabe hacer esto, aquello. ¿Qué empieza uno? Hasta alzar después la nariz, así, para que lo vean. Soy importante. Pero ¿qué pasa cuando alguien se empieza a hinchar? ¿Usted alguna vez se ha lastimado? ¿Se le ha hinchado un dedo, un pie, algo? Muy sensible, nada más lo tocan, muy sensible. Los orgullosos se esponjan, pero a la vez son muy sensibles cuando tocan su grande ego. A alguien les habla mal, los tratas, ¿qué no sabes quién soy yo? ¿Por qué me hablaste a mí así? Nuestra actitud debe ser humilde, pero como pastor, tiene que matarse a usted mismo. Tiene que pensar, ¿por qué estoy actuando así? ¿Quiere el Señor que actúe así? No, entonces, ¿qué debo hacer yo con mi carne? Tengo que yo ponerla en su lugar. Y tengo que cambiar mi manera de pensar y decir, yo tengo que ser lleno del Espíritu, porque uno de los frutos del Espíritu es la humildad y entender. Y póngase a pensar de esta manera, sin Cristo no somos nada. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo soy como un barco sin timón que va por el mar sin rumbo y sin dirección. Sin Cristo no somos nada. Yo no soy nada. Y si alguien dice, que me critiquen, yo no soy nada ni soy nadie. Si alguien habla mal de mí, que hablen de mí. ¿Quién soy yo para responder? Si nuestro mismo Jesucristo, siendo Dios mismo, Él no respondió cuando era maldecido. Si Él mismo no se vengó, Él podría vengarse, mandar legiones de ángeles para que lo vengaran y destrozaran completamente a la gente que lo estaban sacrificando. Y mi Dios, por su ejemplo, me enseñó a mí cómo reaccionar cuando yo soy vituperado, cuando yo soy maltratado. Y Él me dijo a mí, toma tu cruz cada día. Tome su cruz cada día, morir a esa lascivia. Algunos tienen problemas con sus ojos y lo que ven en las pantallas, porque hoy en día ya no es por revista ni es por algo, un libro sucio. Hoy es por pantallas. Lo que usted está mirando, usted tiene que morir a su lascivia, tiene que morir a esos deseos, porque eso le va a querer llevar a ver a otra mujer que no es su esposa y hablarle de una manera dulce y amablemente, y de pronto viene el pecado del adulterio y no sucede de día a la mañana. Todo comienza por no crucificar su carne ese día. Todos los días crucifique su carne. Crucifique esa lengua. Algunos otros tenemos que crucificar esa lengua porque está bien larga y habla mucho. Tenemos que refrenar la lengua, dice la palabra de Dios. Pero como no la podemos domar, entonces tenemos que cambiar el corazón. Tenemos que morir todos los días para que lo que hablemos sea de edificación y no sea maltrato, no sea de amargura, y no vivir en este mundo haciendo lo que a usted y a mí nos gusta, nos agrada, porque vamos a terminar en pecado. Y quiero decirle que si no se predica así, entonces muchos van a hacer lo que bien les parece. Si no se habla de esta manera y no se le redarguye al varón, usted piensa, ¿cómo sabe el pastor? El Espíritu Santo nos enseña y nos guía por su palabra que hay veces hombres que tienen que dejar y apagar esas pantallas. Hay tal vez algunas familias que tienen que arreglar algún asunto. Y quiero decirle que los problemas siempre comienzan porque cada quien está haciendo lo que su carne quiere que haga. Cuando usted crucifica su carne,
entonces usted puede hacer lo que Dios quiere. Regresemos a Juan 12. Juan 12. Especialmente si usted es nuevo en las cosas de Dios, se le va a hacer difícil. ¿Cómo yo voy a crucificar? ¿Cómo yo voy a apartarme de esto y aquello? Cuando usted muere, usted ya no vive y empieza a vivir Cristo en usted y de pronto ya no es usted. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿cómo dice el pasaje? Lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Ven para acá otra vez, hermano, por favor. Tenemos que entender este principio porque hermano Josué me tiene que enseñar. Vamos a suponer que hermano Josué, él es nuevo en las cosas de Dios. Él antes decía groserías y malas palabras y antes hacía cosas que no debía estar haciendo, viviendo en la lujuria, en los vicios, perdido, completamente perdido. Pero Jesucristo lo encontró, su gracia le salvó, pero él no va a cambiar automáticamente. Él tiene que aprender a andar en el Espíritu y a obedecer al Señor. Y como él se está arrimando a la iglesia, está escuchando predicación y el Señor lo empieza a cambiar. Y escuchó este mensaje, tengo que morir al yo. Entonces ya no está viviendo Josué. Josué empieza a cambiar. Él ya no es como antes. Ya no dice los chistes. Era el que contaba los mejores chistes. Ahora ya no. Ahora cuenta chistes cristianos. Ahora está hablando de películas cristianas. Está hablando de leer la Biblia. Está hablando de alabanzas. De pronto lo ven sus amigos y dice, ese no es el Josué que yo conocía. Exactamente, porque ¿qué pasó con el Josué que él conocía? Se murió. Por eso muchos de nosotros no tenemos que decirle a nuestros amigos, aquí, yo soy cristiano y aléjate de mí. No, la gente lo va a ver a él y dice, este no es el que yo conocía. No me gusta este Josué, me gustaba el otro Josué. Entonces, ¿qué hacen con ellos? Ya no le contestan el texto a Josué, porque Josué les mandó Salmo 23:1 esa mañana. Antes le mandaba un chiste colorado y ahora le manda un versículo. Ese Josué ya no me cae bien. Me acuerdo cuando nos invitaba a las chelas. Ahora me invita a las alabanzas. No, es hermano Josué. Hola, hermano Josué. Y hasta le dan un apodo. Gracias. Es una persona diferente. Entonces todos sus compañeros, sus familiares, o dicen, Josué, yo quiero lo que tú tienes. O le dicen, Josué, aquí tú y yo pues ya no tenemos nada en común. Nuestros valores cambiaron. Yo valoraba antes las chivas como Dios y tú ahora valoras las cosas de Dios. No, le va a las Pumas, ¿o cuál es? Con razón. Pero mire, lo que estamos viendo es que cuando usted se crucifica, cuando mata su carne y usted empieza a cambiar, es una persona completamente diferente y la gente después, los amigos ya después lo dejan a usted. Gracias, hermano, ¿te puedes decir? ¿Da tristeza? Sí, claro que sí. Porque aún está el aprecio. Yo creo que cada uno de nosotros aún apreciamos a la gente que son nuestros seres queridos, familiares, viejos amigos. Y no estoy diciendo que ya córtalos completamente. Tengan mucho cuidado en participar en lo que ellos están haciendo. Yo creo que usted todas las oportunidades que tenga de estar con ellos para mostrarles lo que Dios ha hecho en su vida y que ellos se conviertan a Cristo. No se vuelva usted a convertir a ellos, al revés. Pero si hay uno ahí que es medio, ahí que lo presiona mucho, entonces yo creo que sí hay algunas amistades que debe alejarse. Si él anda ahí presionando y que vente y te invita a una 24 y nunca lo invitaba antes. Tenga cuidado. Regresando a Juan, dice el versículo 26, aquí vemos que Cristo ahora nos da un principio. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Qué tremenda bendición. Nos dice, si alguno me sirve, sígame. O sea que para seguir a Cristo tenemos que servirle. ¿Cómo le servimos? Bueno, vaya conmigo a Mateo 4, por favor, Mateo 4. Si le queremos servir, ¿qué tenemos que hacer con Jesús? Tenemos que seguirle. ¿Pero cómo le seguimos? Mateo 4, dice el versículo 19. ¿Estamos ahí? Y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré, ¿qué? Pescadores de hombre. Aquí venir en pos está diciendo, sígueme. Sígueme y yo te voy a hacer pescadores de hombre. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un pescador de hombres? Bueno, este punto está saliendo una y otra vez aquí. Si usted quiere seguir al Señor, entonces tiene que ir a donde Él va. ¿Y a dónde nos mandó el Señor? A ser pescadores de hombres. Pero la bendición es que Dios nos va a dar, nos va a dar tremendas bendiciones eternas.
Dice, yo le voy a honrar. Y el Señor nos honra aquí y en la tierra. Volvamos ahí a Juan 12. En esta sección vimos la enseñanza de la semilla que cae en la tierra, pero después vemos en los siguientes versículos la voz de Dios. Versículo 27 dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Dice la Biblia ahí que el alma de Jesús estaba turbada, estaba en aflicción el Señor Jesucristo. ¿Por qué piensa usted que estaba turbado Jesucristo? ¿Qué estaba por acontecer? Llegó su hora. ¿Qué iba a pasar con él? Le iban a crucificar. En Lucas 12:50, Jesucristo lo menciona como un bautismo. Dice, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? O sea, toda la vida terrenal de Cristo, Jesús sabía que iba a morir. Y él dice en Lucas 12:50 que él estaba angustiado hasta que sucediera. Ahora aquí vamos a ver algo brevemente de Jesucristo. La pregunta es, ¿Jesucristo tenía miedo a morir a la cruz? ¿Por qué estaba angustiado? ¿Había temor en él? ¿Qué no se supone que él era Dios mismo? ¿O por qué había temor en él? ¿Qué no sabía lo que iba a suceder? Bueno, vamos a analizar algunos pasajes. Vaya conmigo a Lucas 22. Lucas 22. Estamos en el versículo 39. Dice, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando, ¿en qué dice, hermanos? En agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces vemos ahí Jesucristo, nosotros llamamos el monte Getsemaní. Jesucristo iba a orar ahí. Y esa era la última vez donde lo vemos orando antes de ser llevado a la cruz. Y dice que él estaba en agonía, y él llamaba lo que le iba a suceder una copa. En la Biblia vemos que la copa habla de la ira de Dios, cuando se derrama la copa. Y estamos viendo que Jesucristo, él apaciguó la ira de Dios. Él no solamente la apaciguó, sino que él satisfagó la ira de Dios. Por eso mucha gente no entiende que la salvación es algo que Cristo hizo. Él es nuestra propiciación. Él se encargó del pecado. Él apaciguó la ira y la justicia de Dios. Pero él está diciendo, viene esa copa, y lo vemos en agonía. Ahora, aquí Jesús no está orando en contra de la voluntad del Señor. Él no está diciendo, no quiero ir a la cruz. Simplemente le está diciendo que él quiere hacer la voluntad de Dios. Y lo que yo estoy viendo es que él en su humana debilidad estaba orando, Señor, dame la fuerza para hacer esto. Ahora, otros han dicho que tal vez él pensaba que se iba a morir en Getsemaní. Tal vez con esa agonía se iba a morir de su propia agonía. Otros tal vez creen que él pensaba que lo iban a matar antes de llegar a la cruz. Por eso estaba orando. Y quiero decirle que hay diferentes maneras de explicarlo, pero vaya conmigo a Hebreos 5:7. Vemos que Jesucristo estaba orando, ¿y qué le mandó Dios? Un ángel. ¿Y qué hacía el ángel? Le daba fuerzas, le fortalecía, le daba fuerzas espirituales. Ahora, la Biblia dice en Hebreos 5 que Jesucristo estaba orando en sus tiempos en la carne, o sea, cuando era un ser humano aquí en la tierra, y dice la Biblia que Dios lo oyó y Dios le contestó. Dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte. ¿Qué dice la última frase? Fue oída a causa de su temor reverente. Entonces vemos que Dios contestó su oración de Jesús. ¿Correcto? Dice este pasaje. ¿Pero de qué le contestó? ¿De no morir en la cruz? Obviamente no, porque él fue a la cruz. Entonces, ¿de qué le contestó? ¿Qué pensamos, hermano? ¿Qué creéis vosotros? Ahora, teniendo en mente este pasaje, vaya conmigo a Hebreos 12. Ahí mismo en Hebreos. Vamos a ver cuál era la actitud de Cristo en cuanto a morir en la cruz.
Hebreos 12, versículo 1. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, mire, por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo, hermanos? Sufrió la cruz. Entonces la pregunta es, ¿Jesús estaba agonizando de ir a la cruz? Yo creo sí, pero ¿tenía gozo de ir a la cruz? Sí. Pastor, no entiendo. ¿Quería ir o no quería ir? Ahora, la mejor manera que yo se lo puedo explicar, y tal vez me puedo equivocar, ahí perdónenme, pero aquí les estoy diciendo que esta es mi especulación propia. Una mujer va a dar a luz. ¿Hay temor? Pero a esto, ¿está esperando gozo? Sí. Entonces, obviamente Jesús estaba sintiendo las dos cosas, es lo que yo puedo ver en estos pasajes. Que sí, él estaba agonizando, porque lo que él iba a sufrir no era la muerte física, hermanos. Él no tenía miedo a morir físicamente, era un hombre fuerte. Es más, si usted lee en la Biblia, algunos han dicho que Jesucristo no murió, no lo mataron, Él dio el Espíritu. Ahora, dice la Biblia que cuando Jesús estaba crucificado, Él exclamó al Padre y le dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La Biblia dice que el Padre le dio la espalda al Hijo, porque en ese preciso momento los pecados de todo el mundo estaban siendo cargados en Jesucristo. Y la Biblia dice en Isaías y en Pedro que en su cuerpo Él llevó nuestros pecados. Entonces yo pienso que la intensidad y el sufrimiento más fuerte del Señor no eran los clavos, no eran la corona de espinas, no eran los latigazos, era el pecado que estaba siendo cargado en Él. Entonces Él estaba agonizando de ir a sufrir esa copa, pero a la vez tenía gozo. Porque las madrecitas, yo he visto a mi esposa hacerlo ya 5 veces, tener el temor le entra y me dice, me da miedo, pero de pronto dice que ella recibe unas fuerzas y dice, venga, ya estoy lista, salte, y empieza a decirle, es tiempo de que nazca. Y viene el dolor, la intensidad, a veces eran media hora, algunas fueron 5 horas, pero finalmente hay gozo de ver a esa niña nacer. Y dicen que el dolor se les olvida. Muchas mujeres dicen, no me acuerdo cómo se siente el dolor. Yo me acuerdo cómo se sintió cuando me picó una avispa en el dedo. Cómo me machuqué o algo me pasó, pero muchas mujeres dicen, es que el gozo era tan grande de ver a mi criatura que se me olvidó. Es tremendo esto. Y la Biblia dice que Cristo miraba a la cruz con gozo, diciendo, tengo gozo, ¿por qué? Porque voy a dar mucho fruto. Voy a morir por la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mire, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bendición, qué alegría que el Señor hizo su trabajo, terminó su obra. Ha llegado la hora. Terminamos nada más allá abajo, hermanos, si quieren, regresando ahí a Juan 12. Jesús estaba turbado, como dice la palabra de Dios. ¿Dónde estamos? El 12, ¿verdad? Estoy perdido aquí. Dice ahí en el 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Hasta aquí Jesucristo, vemos su anhelo, es que Él va a ir a la cruz para que ¿quién sea glorificado? Para que el Padre sea glorificado. Si usted quiere glorificar al Padre, entonces tenemos que poner en obra lo que glorifica al Padre. La muerte de Cristo glorifica al Padre. O sea, ¿qué es más importante para el Padre? ¿Por qué vino a morir por nosotros? A esta hora, ¿cuál fue su propósito? ¿Mande? ¿Pero para qué vino Jesucristo? Para salvar al mundo. Entonces, si usted quiere glorificar al Padre, entonces usted tiene que compartir lo que vino a hacer Jesucristo. Esto es lo que glorifica al Padre. Volvemos a lo mismo. Tenemos que compartirle al mundo de la salvación. Bueno, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy, hermanos. Juan capítulo 12, continuaremos la próxima semana. Padre Santo, gracias damos, Señor,